El funeral ya había comenzado y era hora de despedirme de mi mamá. ¿Dónde estás ahora? Habían pasado días sin saber nada de mi esposo. Su voz por teléfono sonaba alegre, entremezclada con el bullicio de fondo. Te sorprenderá. Estoy en Cancún celebrando mi cumpleaños con mis padres. ¿Puedes oír las olas? Aturdida por sus palabras insensibles, respondí de inmediato. Furiosa, mi mamá ha fallecido. ¿No tienen decencia humana? Las lágrimas comenzaron a brotar mientras gritaba al teléfono. En ese momento, mi padre me tocó el hombro. ¿Lo hiciste? Ponte en contacto con tu marido, me dijo, mientras le explicaba la situación a mi padre. Su rostro se llenaba cada vez más de ira, incapaz de tolerar el comportamiento irresponsable de mi esposo. Levantó la voz. Entiendo. Ahora, párate. Está bien. Todos regresen al trabajo a partir de mañana. Prepárense esta noche. Gritó con firmeza a sus subordinados en el funeral, quienes respondieron enérgico, sí. Mientras tanto, mi esposo y sus padres probablemente estaban disfrutando de la cena en Cancún, ajenos y despreocupados por regresar pronto. Los imaginaba molestos, y una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. Mi nombre es Julia. Crecí en una familia de 3, con mi padre y mi madre. Tenía todo lo que necesitaba. Nunca me faltó comida, y vivía cómodamente. Sin embargo, a pesar de tener lo necesario, sentía un profundo descontento. Mi padre siempre estaba centrado en su trabajo. Apenas prestaba atención a su familia. Había trabajado en sitios de construcción durante muchos años, y siempre regresaba a casa sudado y sucio, lo que me resultaba muy desagradable durante mis años sensibles. A veces, mis amigos me preguntaban a qué se dedicaba mi padre, mientras que otros niños podían hablar con orgullo de que sus padres eran funcionarios públicos o médicos. Yo no podía jactarme de mi padre, y eso me llevó a jurar que nunca sería médica. Estudié mucho durante mis años escolares, y eventualmente me convertí en la mejor estudiante, pero mi espíritu rebelde me impulsaba a seguir adelante sin pensar mucho en mi futuro profesional. Cuando mi padre me preguntó si estaba considerando mi futuro, me rebelé contra él y decidí no continuar con mis estudios. Opté por trabajar en una agencia de empleo temporal. La vida como adulta trabajadora no fue tan fácil como había anticipado. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi padre tenía razón, y empecé a apreciar la nobleza de los trabajos a largo plazo. Finalmente, me reconcilié con él. Quizás debido a este cambio de mentalidad conocí a Matt, un empleado de tiempo completo en una importante corporación. Nos casamos poco después. Él era un graduado de élite de una universidad de 4ª división, pero yo solo era una graduada de secundaria. Mis suegros no pensaban muy bien de mí, pero con el apoyo de mi carácter de voluntad fuerte, logramos superar todo. Mi esposo siempre había admirado mi deseo de estabilidad, y a pesar de mis aspiraciones de una boda lujosa, nuestra relación permaneció sólida. Optamos por una ceremonia modesta, en casa de un amigo, por respeto a su preferencia por la simplicidad. Los años pasaron, y ambos teníamos 30 años. Dejé el trabajo temporal y ahora trabajaba desde casa. Un día, mi esposo llegó a casa luciendo inusualmente feliz. Le pregunté qué pasaba, y me respondió: he estado pensando en comprar una casa nueva para mis padres pronto. Al verlo aflojarse la corbata con una sonrisa, me dio la sensación de que había sido influenciado por ellos. Aunque amaba a mi esposo y no era una mala persona, era claro que dependía un poco de sus padres. Ellos, a su vez, siempre se jactaban de que él era un empleado de élite en una importante empresa. Sospeché que su decisión de comprar la casa fue, en gran parte, impulsada por ellos. Ya encontré un terreno. Está en una zona bonita, en las afueras de la ciudad. Estoy pensando en construir una casa grande allí para que vivamos los 4, dijo. No pude evitar reaccionar. ¿Un minuto? ¿Estás hablando de vivir juntos? ¿Tomaste esta decisión sin consultarme? ¿Y qué pasa con los costos? Él respondió sin escucharme. Lo hablé con mis padres, y estaban muy contentos. Pensé en los costos y todo lo demás. Convencer a mis suegros parecía casi imposible, ya que seguían teniendo prejuicios contra mí, y estaba claro que habían influido en la decisión de comprar la casa. Cuando acompañé a mi esposo a hablar con sus padres sobre el cronograma de construcción, ellos dejaron claro su desdén por mi falta de consulta. Mi suegro, con sarcasmo, me dijo: Matt es el que gana el pan, así que no hay necesidad de consultarte, solo necesitas obedecerlo. Después de recibir su comentario hiriente, no pude responder y solo observé en silencio cómo se desarrollaba todo. Meses después, la casa que había sido un sueño para mi esposo y sus padres se convirtió en una pesadilla para mí, incluso después de mudarnos a vivir con ellos. Las tensiones seguían creciendo. Yo continuaba trabajando desde casa, mientras que mi esposo solía estar fuera por su trabajo. Mi suegra, sin entender el concepto de trabajar desde casa, empezó a difundir rumores sobre mí en el vecindario. Nuestra nuera acaba de casarse,
Pasa todo el día en su habitación. Nuestro hijo Matt es espléndido, pero su único error fue elegir a la esposa equivocada, se escuchaba a menudo. Escuchar esas palabras todos los días era insoportable. Tenía tantas cosas que quería decirle a mi suegra, pero mi suegro no me dejaba en paz tampoco. Una esposa debe dedicarse a su esposo una vez que está en casa, pero parece que solo está ganando su propio dinero de bolsillo. En realidad, es una esposa desagradable, solía decir. A pesar de todo, decidí soportar sus insultos sin responder. Sabía que era inútil discutir con mi esposo, que aún dependía de sus padres. Vivir en esa casa se había convertido en una pesadilla constante. A pesar de mi dolor, creía que las cosas cambiarían algún día, pero la cruel realidad era que mi situación empeoraba día a día. Una noche, los tres salieron juntos y no regresaron durante horas. Siempre preparaba la cena, pero mi suegra nunca perdonaba una oportunidad para criticar el sabor de la comida. Esa noche, después de terminar de cocinar, me senté a esperar su regreso. Preocupada por su tardanza inusual, decidí llamar a mi esposo, y lo que me respondió fue increíble. Estoy comiendo pizza con la familia, en esa pizzería popular que vimos en la televisión. No te preocupes, si llegamos tarde, ya sabes, dijo, riendo como si no importara. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Pizza con la familia? Eso implicaba que yo no era parte de esa familia. Y mi sospecha se confirmó cuando finalmente llegaron a casa. Mi esposo, de manera indiferente, me preguntó si quería comer algo, seguido por el sarcasmo de mi suegra: no seas egoísta, eres solo una sirvienta que no hace nada, y mi suegro me mandó a limpiar rápido mientras ellos se sentaban a disfrutar de la cena que había preparado. Ese día, ya cansada de tanto menosprecio, llegué a mi punto de quiebre y, esa noche, lloré sola en el dormitorio, pero aún me aguardaban más dificultades. Mi madre cayó gravemente enferma, y tuve que hacerme cargo de su cuidado. Lo siento, Julia, sé que es repentino, pero necesitamos que regreses. Desde que era niña, papá ha estado ocupado con el trabajo y ahora yo me hago cargo de cuidar a mamá. Está bien, lo entiendo. Sé que tu trabajo es duro, me dijo mi padre por teléfono. No soy la misma persona de antes. Aprecio que digas eso. Después de superar las rebeliones del pasado, respondí, ya con una nueva perspectiva. Mientras cuidaba a mamá, quería que mi padre pudiera concentrarse en su trabajo, pero mis suegros no dejaban de bombardearme con comentarios crueles. Matt ha tenido tanto éxito y tú ni siquiera puedes apoyarlo. Prefiere a tu madre, una esposa tan decepcionante, una ama de casa que ni siquiera puede hacer las tareas del hogar correctamente. Es típico de la hija de un carpintero pobre, con un bajo nivel educativo. Una mujer como tú debería dedicarse a su marido de por vida, decían siempre. Las palabras hirientes se acumulaban, pero lo que no pude soportar fueron las palabras de mi esposo una noche, exhausta de alternar el cuidado de mi madre mientras esperaba a que mi padre terminara de trabajar. Mi esposo me preguntó, ¿sabes por qué no tuvimos una boda lujosa? Imagínate presentar a la hija de un carpintero a mis familiares y a mi jefe. Me daría vergüenza. Las palabras de mi esposo me desgarraron. Solo tienes que trabajar. Como te digo, no eres más que una mujer de voluntad fuerte. Me arrepentí profundamente de haberme casado con un hombre tan desalmado. En mi afán por no perder la oportunidad de casarme, acepté tontamente a alguien que mostró interés sin pensarlo mucho. Además, mi esposo no entendía su propia posición y solo se jactaba ante sus padres, siempre buscando su aprobación. Poco a poco me había alejado de la persona fuerte que solía ser, simplemente soportando los insultos de esos tres y llorando impotente. ¿Llegaría algún día en que la marea cambiara? Era difícil imaginarlo, ya que los días difíciles continuaron. 6 meses después, a pesar de todo el tratamiento y la atención desesperada que le di, mamá falleció. Mi padre y yo procedimos solemnemente con los preparativos del funeral. Aunque él había estado ocupado con el trabajo cuando mamá enfermó, trató de aliviar mi carga tanto como pudo, lo cual aprecié profundamente. Sus esfuerzos parecían un arrepentimiento por su negligencia pasada, una forma de redención. Nunca le mencioné esto, pero fue lo único que me dio fuerzas para soportar el acoso de mis suegros. El día del funeral, finalmente logramos ponernos en contacto con mi esposo justo a tiempo para que llegara el sacerdote. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté. El funeral ya ha comenzado y es hora de despedirnos de mamá. ¿Dónde estás?, le pregunté, desesperada. La voz de mi esposo sonó alegre por teléfono, rodeada de ruidos. Te sorprenderás, estoy en Cancún, celebrando mi cumpleaños con mis padres. ¿Puedes oír las olas? Estamos tomando el sol felices en la playa, respondió, como si todo fuera normal. Me quedé momentáneamente atónita por sus palabras insensibles. No pude contenerme más, exploté en ira. ¿Qué estás pensando? Mamá ha fallecido. ¿No tienes compasión? ¿Acaso no te importa?
Las lágrimas descontroladas corrían por mi rostro mientras me daba unas palmaditas suaves en el hombro. ¿Qué pasa? ¿Te comunicaste con tu esposo?, preguntó papá, inicialmente sorprendido, pero su enojo creció a medida que le contaba lo sucedido. Entiendo, está bien, todos retoman su trabajo mañana, prepárense para esta noche, respondió con calma después de anunciarlo a los subordinados en el funeral, quienes asintieron con energía. Al día siguiente, me encontraba frente a la casa que mi esposo había construido con tanto orgullo para sus padres. Probablemente, ellos seguían disfrutando de la cena en Cancún, ajenos a lo que estaba por suceder, sin pensar en regresar pronto. Si tenía que actuar, debía ser ahora. Miré profundamente esa estructura que mi esposo consideraba su castillo, imaginando la escena que los haría enojar. Fue entonces cuando vi varios camiones grandes acercándose y sonreí al darme cuenta de que el momento había llegado. Julia, dijo papá cuando bajó del camión líder, asintiendo en silencio. Los subordinados de los otros camiones se alinearon frente a él. Muy bien, todos sigan el plan, derribemos esa casa, ordenó papá, y los subordinados gritaron al unísono. Sí, y comenzaron a entrar en masa a la casa, empacando todo en los camiones y vaciándola por completo. Bien hecho, todos. Podríamos iniciar una empresa de mudanzas también, bromeó papá, provocando algunas risas entre su equipo. Comencemos el verdadero trabajo ahora. De nuevo, a la orden de papá, los subordinados prepararon los camiones de volteo y las excavadoras. Déjenme esto a mí, dijo papá mientras se subía a la excavadora y comenzaba a demoler la casa sin ninguna reestructuración. En la tranquila zona suburbana, no hubo ningún vecino que interviniera. El manejo experto de papá con la excavadora era tan hábil que parecía desmantelar un castillo de arena. La mansión suburbana de la que mi esposo se había jactado con tanto orgullo fue completamente demolida, dejándola como un terreno vacío. Bien hecho, todos. Ahora, volvamos a nuestro trabajo normal. Papá, satisfecho, agradeció a los subordinados que expresaron su alegría por haber podido ayudarle, y el equipo continuó con sus tareas. Miré todo desde una distancia, sintiéndome orgullosa de mi padre a pesar de mis rebeliones juveniles contra su enfoque en el trabajo. Al verlo respetado y amado por sus subordinados, me di cuenta de que todo lo que había hecho estaba bien, y por eso mamá había creído en él. Gracias, papá, le dije con sincera gratitud. Una semana después, terminamos de vivir con papá y de cumplir con los trámites del terreno vacío. Y entonces, los tres, furiosos, irrumpieron en nuestra casa. Julia, ¿qué diablos es esto? ¿Dónde está la casa?, gritó mi esposo, pánico evidente en su voz. Volvimos. ¿Qué es esto? ¿Dónde pusiste la casa?, añadió mi suegro, furioso. Con calma, respondí, bienvenidos de nuevo. ¿Lo hicieron? ¿Disfrutaron de Cancún? No, puse ese terreno en venta. ¿Cómo me dejaste atrás? Al menos esperaba algunos souvenirs. Mi actitud enfureció a mi esposo, quien se puso rojo de ira. No te metas conmigo. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Estás guardando rencor porque no asistimos al funeral de tu madre. ¿Estás bien? Si lo sabes, al menos ve a ver la tumba de mi madre. Cállate, esto no ha terminado, ¿verdad? Respondí, sin ceder. Mi suegro me fulminó con la mirada, pero papá me miró con fiereza y se mantuvo firme a mi lado. ¿Cómo te atreves a decir esas cosas tan descaradamente? Lo que hiciste es un crimen claro, intervino papá, y luego añadió, así es. Tenemos a la policía esperando afuera ahora mismo. Vas a pagar caro por destruir la propiedad de otra persona. Mi suegro, enfadado, llamó a la policía desde el coche patrulla que estaba estacionado afuera, pero ni papá ni yo nos sentimos intimidados. Oh, ¿la policía? Eso en realidad nos conviene, ¿verdad? Dije con una expresión petulante, igualando la actitud desafiante de mi padre. Asentí con la cabeza, confiada de que pronto quedaría claro quiénes eran los verdaderos villanos. Esto, de hecho, podría facilitarnos las cosas. Sin embargo, nuestra calma parecía desconcertarlos momentáneamente. Parece un poco injusto que solo tú pidas refuerzos, así que haremos nuestra propia llamada a un agente inmobiliario, dijo mi padre, sacando su teléfono y haciendo una llamada. Llamar a un agente inmobiliario no cambiará el hecho de que tú destruiste nuestra casa, protestaron mis suegros. No pude evitar notar la expresión avergonzada en el rostro de mi esposo. Tal vez estaba arrepintiéndose de sus decisiones impulsivas, pero pensé que ya era demasiado tarde para lamentarse. Cuando llegó el agente inmobiliario, la dura realidad que mi esposo temía quedó expuesta. Sí, la casa de mis suegros había sido comprada originalmente a nombre de mi padre, quien había pagado todo, desde el terreno hasta los costos de construcción. Incluso había sido él quien prácticamente construyó la casa. No puede ser, dijo Matt, sorprendido.
nos dijiste que nos compraste la casa. Mis suegros, confundidos, miraron a mi padre, pero él solo mantuvo su postura, como si fuera un secreto a voces. Bueno, nuestra empresa aún no es tan grande. Lo que dijo Matt no fue del todo cierto, intervino él, sacando su tarjeta de presentación. Cuando mis suegros vieron la tarjeta, quedaron estupefactos. Aunque mi padre era modesto, resultó ser el presidente de una de las empresas de construcción más grandes del país. Su sorpresa era comprensible, pero no tan grande como la de mi esposo. No, eso no puede ser verdad, dijo mi suegro, mirando la tarjeta con escepticismo. Cualquiera puede hacer una tarjeta falsa. Estás mintiendo. En ese momento, mi esposo permaneció en silencio, su rostro abatido. Decidí darles el golpe final sin titubear. Oh querido, has estado tan callado, como si fuera tu funeral. Qué lástima que no estuvieras así en el funeral de mi madre. Mi esposo, incapaz de responder, solo apretó los puños. Bueno, supongo que puedes decirlo tú mismo. No, continué, ¿debería explicártelo? Mi esposo levantó la vista, su voz temblaba. No es eso, por favor. Desafortunadamente, parece que la carrera falsa es la de tu hijo, no la de mi padre, le respondí con firmeza. Mis suegros quedaron sin aliento, choqueados. Sí, la exitosa carrera profesional en la que creyeron. Todo era mentira, añadí. Mi esposo había enfurecido a un cliente debido a su propio error, lo que lo había dejado al margen del trabajo y su salario se redujo considerablemente. Para poder mantenernos, comencé a trabajar desde casa, ya que su ingreso no era suficiente, pero, para salvar las apariencias, nunca les conté a mis suegros sobre nuestra situación financiera. A pesar de eso, él seguía permitiéndose lujos, como comer fuera a expensas de los restaurantes, con todas las cuentas pagadas por mí. Por cierto, hace unos días fue tu cumpleaños, ¿no? Dije, sacando la factura de la tarjeta de crédito de este mes. ¿No fue un feliz cumpleaños? Aquí tienes un regalo. Mis suegros, aún incapaces de creer la historia, presionaron a Matt. Eso fue inventado, ¿verdad? Dijeron, sin querer aceptar la verdad. Mi esposo, completamente agotado, no respondió, lo que dejó a mis suegros con las manos vacías. Se desplomaron, derrotados, pero mi historia no había terminado. Ahora era el momento de darles el golpe final. Te vi caminando con una mujer, no sé quién es, pero me dio curiosidad, así que te seguí. Resulta que ella es la anfitriona de tu bar favorito. Parecías bastante enamorado de ella. Mi suegro se puso pálido, y sus ojos se movieron rápidamente. No, no es así. El otro día, vi a los dos saliendo del brazo de una joyería elegante. Me pregunto cuánto has gastado en ella hasta ahora, dije, sin dejar espacio para excusas. Después de ser expuesto, mi suegro solo pudo mirar hacia abajo y murmurar, avergonzado. Lo siento, cariño, por escabullirme. Así que tan decepcionado de ti, dijo mi suegra, señalando la debilidad de mi esposo. Ella lo acusó de ir a un club nocturno todas las noches, escapándose después de que él se quedaba dormido tras beber en casa. La cara de mi suegra se puso roja, como si quisiera desaparecer. ¿Y tú, qué has estado haciendo a mis espaldas?, dijo mi suegro, ahora tomando el turno para acusar. La pelea entre ellos, tan tonta y fuera de lugar, no era nada que hubiera imaginado. Sin embargo, se intensificó rápidamente hasta convertirse en una disputa física, que finalmente fue disuelta por los mismos agentes de policía que habían estado esperando afuera. Después de darles a los tres una reprimenda exhaustiva, pensé que ya era hora de que se fueran de nuestra casa. Me dirigí a mi agotado esposo y le dije sin rodeos. No sé cuánto gastaste en Cancún, con esa cara feliz tuya, pero de ahora en adelante, ni un solo centavo de mis ganancias se destinará a eso. Espera, sin tus ganancias, no hay forma de que pueda cubrir todo solo con mi salario, dijo, agachándose y agarrándose la cabeza. Todos tienen muy poco respeto por nuestros trabajos, respondí con firmeza. Nunca lo han respetado. Trataste de entender mi trabajo desde casa, tratándome como una simple ama de casa, y también subestimaste el trabajo de mi padre. Lo que te pasó, te lo merecías. Escupí esas palabras con fuerza, luego me dirigí al oficial de policía. Por favor, llévense a estos tres rápidamente. Se resistieron, lucharon, pero finalmente fueron escoltados fuera de la casa. Al final, los oficiales les dieron una leve reprimenda y se los llevaron, aunque podría haber sido una de esas personas que solía burlarse del trabajo de mi padre. Vi cómo el coche de policía se alejaba llevándolos a los tres. Miré a mi padre, que estaba a mi lado, y le dije, papá, parecías tan genial conduciendo esa excavadora.
Mi padre sonrió tímidamente ante mis palabras. Después de todo eso, decidí pedir el divorcio a mi esposo, pero él se negó rotundamente, alegando que no podía vivir sin mí, así que el asunto fue a mediación, gracias a los abogados de gran renombre de la empresa de mi padre. Me sentí segura de entregarlo todo, pero mi esposo, después de haber derrochado todo en Cancún, ni siquiera tenía dinero para pagar un abogado. Como resultado, la mediación favoreció abrumadoramente mi lado, y finalmente pude obtener el divorcio. La división de la propiedad fue el siguiente tema a tratar. Decidí no seguir adelante con la división, sabiendo que él no tenía medios para pagar. Acepté que, con la condición de que nunca me contactara nuevamente, la casa quedara completamente a mi nombre. Los tres, con la casa convertida en un simple lote vacío, tuvieron que mudarse a una vivienda pública. Con los ingresos reducidos de mi ex esposo, no había forma de que pudieran sobrevivir sin que sus padres les consiguieran trabajo. Mientras tanto, mi trabajo remoto comenzó a llamar la atención de una importante corporación, que me ofreció un puesto de tiempo completo con excelentes beneficios. Mi padre elogió mi trabajo, y ambos comenzamos a respetar genuinamente las profesiones del otro.